la Biblia en la vida del creyente. Eso es lo que vamos a estar revisando ahora. Dice la Biblia: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Padre, gracias te damos por esa gran promesa tuya de que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Cada vez que la escuchamos, cada vez que la leemos, cada vez que la visualizamos, Señor, podemos estar seguros de que no va a volver vacía. Señor, te pedimos tu dirección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y tu honra. Amén. Adán y Eva. Vamos a empezar desde la creación del mundo. Adán fue creado en el año 4163 a.C. Ustedes me dirán, ¿cómo usted saca esa fecha? Porque la Biblia dice cuántos años duró Adán, después cuántos años duró el hijo de Adán, cuántos años duró el nieto de Adán, hasta la octava, novena generación con Enoc, y después con Moisés, después con Josué. Todo la Biblia da detalles de los años que vivieron. Así que podemos sacar la fecha de cuándo fue creado el hombre. Entonces, hermanos, sumemos a 4163 años, 2024 después de Cristo, el mundo o el ser humano tiene 6187 años de haber sido creado. Dios creó al ser humano. El primer hábitat del ser humano, de Adán, ¿dónde fue? En un huerto. Y ese huerto era perfecto. Dios creó las normas para vivir. Están escritas en la Biblia. Dios creó la unidad entre Él y el hombre, el ser humano. Dios creó la familia. Dios creó una familia perfecta, físicamente hablando. Creó la forma de reproducción y multiplicación del ser humano. Dios creó a la familia espiritual. ¿Cuál es la familia espiritual? La iglesia. Dice el Señor Jesucristo, sobre Él iba a fundar la iglesia, que ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra ella. Dios creó la iglesia, seres vivos, personas que están vivas, que no están muertas, que han entrado en la vida con Jesucristo. Pero Dios creó también la Biblia. Ningún ser humano puede escribir un libro como la Biblia. Díganme ustedes, ¿qué ser humano estaba cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra? No había nadie. Y la tierra estaba desordenada, estaba vacía, estaba en oscuridad. ¿Quién estaba ahí para que viera eso? Nadie. Fue Dios el que le dictó eso a Moisés, quien recibió el mandato de escribir en un libro lo que Dios le estaba dictando. Hermanos, no había una separación entre lo natural y lo espiritual en el Edén. Lo de Dios era normal en la vida natural y física de Adán. Dios habló y fueron hechas las cosas. ¿Con qué Dios creó todo lo que está a nuestro alrededor? Con su palabra, con su voz. Y dijo Dios, y fue hecho. Dijo Dios, hágase en las lumbreras, y apareció el sol y la luna, solamente con la palabra de Dios, que ahora la tenemos escrita en la Biblia.
que llamamos la Biblia. Así que imagínense en el poder de la palabra de Dios, que con solamente mencionar que se hiciera el sol, se hizo el sol. En Génesis capítulo 3, versículo 8, dice la Biblia, allí en Génesis, que Adán y Eva oyeron la voz de Dios. ¿Y qué pasó después del pecado cuando oyeron la voz de Dios? Se escondieron, tuvieron vergüenza, tuvieron miedo. Entonces dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, que se paseaba, su voz se paseaba. Su palabra entre la naturaleza era algo normal. Y así dice la Biblia, Adán y Eva escucharon la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Entonces, hermanos, la Biblia paseándose en un ambiente de Dios. Ese es el fondo del mensaje. Solamente la Biblia tiene la última palabra para el creyente. Hermanos, lo que a Dios le agrada, ¿dónde está? Escrito en la Biblia. ¿Cómo una persona puede saber lo que quiere Dios y lo que no quiere Dios? Solamente leyendo la Biblia. Cielo y tierra pasarán, dice la palabra de Dios, dice la misma Biblia, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios viene de la eternidad, pasa por el periodo de esta creación y seguirá para la eternidad. Este mundo pasa, pero su palabra no pasará. Así que, hermanos, ¿qué es más antiguo? ¿Las religiones o la palabra de Dios? La palabra de Dios. ¿Qué es más antiguo? ¿Mis experiencias personales o la palabra de Dios? La palabra de Dios. Quiere decir, hermanos, que yo tengo que basarme en la palabra de Dios para lo que yo digo, para lo que yo predico. Para tener un ambiente que sea de Dios, tiene que ir la palabra metida en medio de ese ambiente. Cuando la Biblia, la palabra de Dios, crea un ambiente de paz en nuestra vida, podemos estar seguros que es del agrado de Dios. Un ambiente bíblico en medio de nosotros. Y cuando formamos ese ambiente en medio de nosotros, estamos cumpliendo lo que el salmista estaba diciendo aquí en el Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, con guardar tu palabra, singular, la Biblia, palabra de Dios. Dice el versículo 11, en mi corazón, ¿qué dice? He guardado los dichos. ¿Cuáles son los dichos de Dios? Están en la Biblia. He guardado, esa palabra, hermanos, guardar es sinónimo de cumplir. Guardar es cumplir. Guardar es atesorar, mantener ahí en uno, como cuando uno guarda algo en un cajón. Ahora, basándome en esa palabra de guardar, ¿qué significa guardar lo que Dios dice en la Biblia? Para eso he hecho una palabra de orden. Salmo 119, versículo 122. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 122? Ahí mismo en ese pasaje, orden. Pero esta palabra orden, quiero que se acuerden de esto, hacer todo decentemente y con orden. Orden tiene 5 letras. Y estas letras quisiera simplificarlas en este mensaje. Ordena mis pasos con tu palabra. Orden en mis pasos con la Biblia. Así que orden, vamos a usar la palabra, la O, para obediencia, una actitud. La pregunta es, ¿qué actitudes
debe tener el creyente frente a la Biblia? La Biblia en la vida del creyente. Entonces, obediencia, una actitud o una acción de obediencia, respeto o reverencia, devoción, entusiasmo y nutrirse. O sea, como dice el Sermón del Monte, el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Así que la Biblia pone en estos 5 puntos a Dios primeramente, a quién se obedece. No quiero enfocar en quién obedece, sino a quién se obedece. Y después el modelo de Dios que trajo al mundo para que nosotros sigamos ese modelo. Después el propósito de Dios en comunicarse con nosotros a través de la palabra de Dios. Después, hermanos, la historia de Dios, o sea, los testimonios. Cuando hablamos de testimonios en la Biblia, tu testimonio, que ahí está diciendo este salmo, hablamos de las experiencias de hombres de Dios, o en la historia, Dios en la historia. Y finalmente, hablemos de la naturaleza de nosotros, la naturaleza humana. Lo primero, obediencia. Veamos que este Salmo 119 está dividido en 22 párrafos. Y nosotros acabamos de leer, ahí el título de este párrafo es Bet, es la letra B del abecedario hebreo. 22 letras tiene el abecedario hebreo. Bueno, entonces, hermanos, en esta letra B nos estamos basando hoy. Escogí la B, ¿por qué? Porque es la primera letra de la Biblia. La B-I-B-L-I-A, como cantaba hermano William. Así que cada vez que leemos la Biblia, tengamos en cuenta por qué estamos leyendo la Biblia y a quién estamos buscando en la palabra de Dios. A Dios, al Señor Jesucristo. ¿Con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. Mire, se dirige a Dios. Dice el segundo versículo: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Tus mandatos imperativos están en la Biblia. En mi corazón he guardado, dice el versículo 11, tus dichos, los dichos de Dios. ¿Para qué guardamos los dichos de Dios? Ahí termina ese versículo: para no pecar contra ti, para no pecar contra Dios. Pecamos contra Dios cuando no hacemos lo que dice la Biblia, o pecamos contra Dios cuando hacemos lo que no dice la Biblia también. O sea, pecado de omisión y pecado de comisión. En Jueces, capítulo 2, versículo 20, dice la Biblia: la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y dijo Dios, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto. Ahora tenemos un antiguo pacto y tenemos un nuevo pacto. Pero el pueblo de Dios traspasó su pacto. La Biblia, la palabra de Dios. Y sigue diciendo el versículo que obedece mi pacto que ordené a sus padres. Y no obedecieron mi voz. Aquella voz que se paseaba en el huerto del Edén, no la obedeció el pueblo de Israel. Y por eso el pueblo de Israel hasta el día de hoy está como está. Porque no obedeció a Dios, la palabra de Dios. Dice la Biblia, ahí en Hechos 5:29, los apóstoles cuando le estaban pidiendo que no siguieran predicando más de la palabra de Dios, ¿qué dijeron? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22? Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a sus palabras, a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que la grosura, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. La Biblia se lee, ¿para qué entonces, hermanos? Poniendo la primera letra de orden, para obedecerla.
Yo leo la Biblia para saber qué me está diciendo la Biblia. Pero no seamos como aquel que lee la Biblia desordenadamente. Y ustedes saben ese chiste, ¿no? Abrió la Biblia, vamos a ver qué me dice Dios en el día de hoy. Y Judas se ahorcó. No, eso no es conmigo. Y volvió a abrir la Biblia en otro lado y dice, lo que te mandé a hacerlo, hazlo pronto. No, eso no es conmigo. ¿Me explico? No, el segundo paso era, ve tú y haz lo mismo. Y el tercero era, y lo que te mandé a hacer es hacerlo pronto. No, hermano, leer la Biblia ordenadamente. Hay muchos planes de estudio de la palabra de Dios. Así que la Biblia se lee para obedecerla. ¿Obedecer a quién? Obedecer a Dios. Hermanos, ¿cuál es la naturaleza de Dios? La encontramos en la Biblia. La palabra de Dios me dice que Dios es bueno. Como decía el hermano Willy, Dios es bueno y todo el tiempo Dios es bueno. Hermanos, Dios es santo, Dios es puro. ¿Recuerdan cuando el ángel de Jehová, cada vez que se dice ángel de Jehová en la Biblia, en el Antiguo Testamento se refiere a Jesucristo? ¿Y qué le dijo el ángel de Jehová a Josué? Quita la sandalia de tus pies, porque Dios es santo, Dios es puro, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es todopoderoso. Lo que está escrito en la Biblia, hermano, es para creerlo en su totalidad. Ahora, yo creo todo lo que dice la Biblia, pero yo no creo que Dios mueva una montaña. No, también es eso, también es para creerlo, aunque sea difícil de creer. Dios mueve montañas. Como aquella ilustración que le di un día de una hermana que estaba orando porque la iglesia le quedaba del otro lado de la montaña, y agarraba como 3 horas o menos para llegar allá, y vino el gobierno y le hizo un túnel con el metro por el medio y quedaba en 5 minutos al otro lado, con una autopista. Así que, hermanos, la Biblia es para creerla, y para creer en lo que Dios manda, en lo que Dios exige, en lo que Dios demanda de nosotros. Dios no es un Dios malo, como dice mucha gente, que Dios anda por ahí con un látigo castigando al que se porta mal. No, a Dios no le interesa el que se porta mal. Toda persona ya está condenada, como lo vamos a ver. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando una persona se entrega a Jesucristo, entonces ha salido de la ira de Dios. Pero el mundo está bajo la ira de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Rehúsa creer, rehúsa tener la fe en Dios. Nadie os engañe, dice la Biblia, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que, hermanos, nosotros somos hijos de obediencia. Obedezcamos lo que Dios nos dice en la Biblia. Hermanos, nadie puede hablarnos de lo que dice la Biblia si nosotros no sabemos lo que dice la Biblia. O sea, pueden inventar cosas en la Biblia, pero ya usted sabe, cuando usted conoce la Biblia, sabe cuando alguien está poniendo algo en la Biblia. Hermanos, la única manera que el joven puede limpiar su camino, ¿cuál es? Según el versículo 9, guardando tu palabra. Versículo 10, buscar a Dios es obedecer ¿qué? Sus mandatos, sus mandamientos, su ley. O sea, la Biblia, obedeciendo la Biblia. Y en versículo 11, ahora, si de verdad se busca a Dios, cada uno de ustedes agarra un tiempo para buscar a Dios, es difícil que se desvíe del camino de Dios. Eso es lo que dice el versículo 10. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme en tus mandamientos. Dios no va a dejar a nadie que se desvíe de los mandamientos de Él cuando le está buscando. Y el propósito de guardar la Biblia, de guardar la palabra de Dios, es para no pecar contra Dios. Así que Dios habla, Dios responde a través de la Biblia. La última palabra la tiene Dios. Yo puedo tener un sueño y decir, Dios me habló,
Pero si eso que Dios me habló no va concorde con la palabra de Dios, no es de Dios. Tiene que ir compaginado con la palabra de Dios. Así que, hermanos, toda respuesta que nosotros busquemos, pensemos que Dios no nos está hablando, que no nos responde a nuestras oraciones, la podemos encontrar en la Biblia. Respeto es la tercera letra de orden. Respeto, reverencia, temor de Dios. El versículo 12 y versículo 13, aquí en el Salmo 119, dice la Biblia: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Miren, ya estamos hablando de mandamientos, de la palabra de Dios, de los dichos de Dios, ahora estamos hablando de estatutos. Enséñame tus estatutos. Antes de que el salmista pidiera que le enseñara los estatutos, ¿qué dijo? Bendito tú, oh Dios. Se acerca con una acción de reverencia, de respeto, de bendición. ¿Quiénes somos nosotros para bendecir a Dios? Pero decimos, bendito tú, oh Dios. ¿Por qué? Porque estamos respetando lo de Dios, todo lo de Dios. Así que en este aspecto, en este punto, quisiera resaltar a Jesucristo. Primero vemos que Dios es bueno, Dios es amor. Dios no nos paga conforme a nuestras obras. Él ha tenido muchas promesas que cumple en nosotros. En segundo lugar, ahora vemos que orden, respeto, que Jesucristo es el único que no pecó. Jesucristo no cometió pecado. Así que si Jesucristo no cometió pecado, ¿qué significa eso? Que los 10 mandamientos fueron cumplidos a cabalidad por Jesucristo. Entonces, se oyeron 3 veces en la vida de Jesucristo, en los 3 años de ministerio, se oyeron 3 veces la palabra de Dios que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, Dios se complació, no sé cuál sería la palabra, con la vida del Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro modelo por excelencia. Hermanos, Jesucristo con hambre, tenía hambre en el momento que le responde al diablo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo podía una persona con hambre responder así? Porque para Jesucristo la palabra de Dios le llenaba más que la misma comida. Así que, hermano, toda palabra que sale de la boca del hombre es necesaria para el creyente, para que viva el creyente siguiendo a Jesucristo. Malaquías, en el capítulo 1 de Malaquías, leemos los primeros versículos que dice, del 6 al 8, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues, dice Dios, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? El respeto, la reverencia, honrar a Dios. Y si yo soy Señor, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Dios. Temer a Dios es reverencia, no es miedo a Dios, es respeto a Dios, es temor de Dios, es reverencia. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Miren, son palabras de Dios misma. Dice: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Sacerdotes, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Eso es irrespeto, irreverencia, falta de temor a Dios. Y dijiste: ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Pregúntalo, pues, preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto?
dice Jehová de los ejércitos. Nos está diciendo príncipe. Aquí muchas veces se pone príncipe como un presidente de la república. Imagínense que el presidente de la república visite su casa y usted tiene una gallina ahí toda coja, toda canclenque, toda llena de cuanta cosa, y eso le van a brindar al presidente. Eso es lo que Dios estaba diciendo que hacían los sacerdotes con él. Le presentaban el cojo, le presentaban el enfermo, el animal enfermo como sacrificio. No lo respetaban a Dios. Entonces, hermanos, tengamos respeto para con Dios. Demos lo mejor a Dios. Demos el tiempo mejor. Escuché o leí en una ocasión que ningún soldado sale a la guerra y cuando viene de la guerra se viste con su armadura, ¿no? Sino cuando va a la guerra. Entonces nosotros tenemos que tener el mejor tiempo del día para Dios en nuestro devocional. La mejor fuerza para Dios. Imagine cuando uno llega a una edad avanzada que ya no tiene mucha fuerza para nada. Dar ese tiempo a Dios no es el mejor tiempo de nuestra vida. La juventud para Dios. Qué bonito la hija de Chilo aquí leyendo. Juventud para Dios. Así que, hermanos, si abrimos la Biblia pensando en Dios, entonces démosle lo mejor de nosotros. El mejor momento del día, la mejor fuerza, las mejores ganas que tengamos para buscar a Dios. El temor a Dios es respeto a Dios, es reverencia. Si se respeta la Biblia, se respeta a Dios. Si se respeta a Dios, se respeta la Biblia. Hermanos, en 2 de Corintios, vamos a ver algunos pasajes aquí, para que veamos lo que está pasando en 2 de Corintios. Lo que pasaba en Corintios, capítulo 3, versículo, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo del 12 al 18. Dice la Biblia, o podemos leer más, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, el rostro de Moisés estaba iluminado, que encandilaba, y Dios no quería que la gente pusiera su adoración en el mismo Moisés, por eso se ponía un velo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, el entendimiento del pueblo judío se cerró, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, ¿cuál es el Antiguo Pacto? El Antiguo Testamento. Cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Miren, ¿quién quita el velo que hay en el corazón del hombre? Cristo. Así que para leer la Biblia, lo primero que hay que hacer es entregarse a Cristo, para que quite ese velo del corazón, del entendimiento, de nuestros oídos, de nuestras palabras. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. ¿Qué es adulterar la palabra de Dios? Cambiarla, alterarla. Eso es adulterio. No, el adulterio solamente no es físico. El adulterio también es con la palabra de Dios. O cuando un mercado vende un aceite adulterado o algo adulterado, eso está adulterado, está adulterando. Entonces dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la misericordia de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios
Y mire cómo se escribe ahí Dios, con mayúscula o con minúscula. Con minúscula. Entonces cada vez que yo voy a alabar a Dios, voy a escribir un mensaje acá de alabanza a Dios, ¿cómo debe aparecer Dios? Con mayúscula. De esa forma estamos respetando a Dios, estamos respetando lo que dice la Biblia. Pero el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Dice de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Recuerdan cuando Dios creó al hombre? Dios lo creó a imagen de Dios, lo creó, pero esa imagen se perdió. Jesucristo vino de nuevo y volvió a tener la imagen de Dios en el hombre. Ahora nosotros podemos seguir el ejemplo de Cristo, la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que si alguien me pide que lleve una milla, una milla, yo voy 2. Esa es la ley de Cristo. Si alguien me hiere en una mejilla, yo pongo la otra. O como dice el Nuevo Testamento también, regla de Cristo. Ley de Cristo aparece. Hermanos, Jesucristo cumplió la ley. Y el Antiguo Testamento no queda abrogado, queda cumplido, pero siguen vigentes los mandamientos en el Antiguo Testamento. Siguen vigentes los 10 mandamientos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeció la luz, el que resplandeció en nuestro corazón para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bendito tú, Jehová, enséñame tus caminos. Ahí lo dice la Biblia, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Contado sabiendo cuáles son, y contado porque los divulgo también a otros. Dice el versículo 14, y aquí pasamos a la tercera letra, orden, la D, devoción. Devoción es venerar. Cuando usted anhela tener ese encuentro con Dios, cuando usted anhela leer la Biblia, es algo que Dios le recompensa a usted. ¿Cómo le recompensa a Dios a usted cuando se mete en la Biblia y deja de comer por estar en la Biblia? Lo recompensa con paz en su corazón, lo recompensa con gozo, y ahí lo dice el salmista en ese versículo que vamos a ver. Dice el versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios. Los testimonios son los que aparecen en la Biblia: testimonio de Abraham, testimonio de Moisés, testimonio de David, testimonio de Isaías. Esos son testimonios. Testimonio de David. David cometió muchas cosas malas. Eso es testimonio para que nosotros también. Yo no creo que yo llegue a pecar nunca como David, que mandó a matar el esposo de una mujer. Pero yo cometo mucho más pecado que David. Dice que David era conforme al corazón de Dios. Cayó, pero se repuso, se arrepintió, y ahí está el Salmo 51 para hablar de eso. Así que, hermanos, tenemos que tener ese deseo. La vida de los grandes hombres de Dios registrados en la Biblia se han dejado para testimonio de nosotros. ¿Para qué? Para que no pequemos, no hagamos lo mismo. Yo traje aquí algunos ejemplos. En Juan 13:15 dice Jesucristo, porque ejemplos les he dado para que como yo hice, también ustedes hagan. Quizás no lo logramos de salida, pero a medida que nos vamos metiendo en la palabra de Dios, vamos logrando un poquito más. Por ejemplo, para mí es difícil, poniendo un ejemplo, dedicarle 5 minutos de oración al Señor. Pero yo le digo al Señor, Señor, voy a dedicarte 5 minutos. Y pasa un día y ni siquiera 1 minuto le dedico. Eso no es motivo para que yo me quede ahí. Vuelvo a intentarlo. Hasta que ya no son 5, sino 1 hora. Como dice el Señor, no habéis podido velar ni siquiera 1 hora. Por lo menos 1 hora. Entonces, hermanos,
Ese es un ejemplo que el Señor Jesucristo dice: imitadme a mí, como yo hago, vosotros hagan también. En Corintios, 1 Corintios 4:6, dice el apóstol Pablo, dice: porque Apolo y yo hemos sido ejemplo para ustedes. Pablo también en 1 Corintios dice que en la Biblia se han dejado esos ejemplos para que nosotros los imitemos. Vamos a buscar ese pasaje. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Versículo 6 y versículo 11. 1 Corintios 10, versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿A dónde sucedieron? En el Antiguo Testamento. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice el versículo 11, dice: y estas cosas les acontecieron, ahí está la palabra de nuevo, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Amonestarnos a quién? A los creyentes, a los que estamos en el camino, los que estamos en Jesucristo. Entonces miren, Jesucristo dice: yo le doy un ejemplo. El apóstol Pablo dice: Apolo y yo hemos sido ejemplos. La Biblia dice aquí en Corinto, a los corintios, que lo del Antiguo Testamento sucedieron para ejemplo de nosotros. Pero todavía hay un ejemplo más que quiero resaltar aquí, y es ejemplo de una iglesia. Primera de Tesalonicenses 1:7. Dice que la iglesia en Tesalónica había sido ejemplo para 2 provincias. Vamos a suponer que esta iglesia de la Boca es Tesalónica en la Biblia. Pues Tesalónica había sido ejemplo para los de Acaya y para los de Macedonia. Vamos a poner que ha sido ejemplo para la provincia de Panamá y para la provincia de Coclé. Una iglesia que ha sido ejemplo y fue establecida, busquen Hechos de los Apóstoles, en un mes se estableció la iglesia. En un mes, y los días sábados, que era el día que guardaban los judíos. Entonces, hermanos, hay ejemplos del Señor para nosotros, hay ejemplos del Antiguo Testamento para nosotros, hay ejemplos de los apóstoles para nosotros, hay ejemplos de la iglesia para nosotros. El Señor Jesucristo, hermanos, es nuestro modelo. Y dice 1 de Timoteo 4:12, Pablo escribiéndole a Timoteo: sé ejemplo. Pero miren las partes o las cosas en que Timoteo tenía que ser ejemplo. Tenía que ser ejemplo en la forma de hablar. Tenía que ser ejemplo en la conducta. Tenía que ser ejemplo en el amor. Tenía que ser ejemplo en espíritu. Yo no sé qué es dar un ejemplo en espíritu. Pero lo que sí sé es que espíritu tiene que ver con un entusiasmo, que es el siguiente punto de la palabra orden. O-R-D-E. Entusiasmo. Lo uso como manera de transición, ¿no? Que fuera ejemplo de pureza. El apóstol Pablo también le dice a Tito, dice: sé ejemplo en buenas obras, sé ejemplo en integridad de enseñanza. ¿Qué significa eso? Integridad de enseñanza. Que la enseñanza tenía que ir acorde allí, bien ligada. Yo no me puedo saltar un punto y ir allá para tratar de enseñar lo de Dios. Que fuera ejemplo en integridad de enseñanza. Tito 2:7. Lo podemos leer. Que fuera ejemplo en seriedad. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a Tito: ejemplo en seriedad. Entonces, hermano, esto es un entusiasmo que realmente sobresale. Ahora, nosotros tenemos un don, cada creyente tiene un don.
Donde lo desarrolle es un punto. Bienvenidos, hermanos. Donde lo desarrolle es un punto. Acuérdense que dice la Biblia, allí en 1 Corintios 12, versículos 5, 6, dice, versículo 4, que Dios nos ha dado diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Dios nos ha dado diferentes ministerios, pero el Señor es el mismo. Dios nos ha dado diferentes operaciones, pero Dios, que hace todo, es el mismo. Entonces ahí está Espíritu Santo, Señor y Dios. Sobre 1 Corintios 12:6 tengo un ejemplo bíblico y quisiera que buscáramos el primer libro de Reyes. El primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 22 y 23. Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 22 y 23. Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Dios poniendo una mentira. Para mí era el diablo que se acercó, igualito que cuando Job. El diablo se acercó a Dios y dice, yo voy a poner un espíritu de mentira en esos profetas falsos. Y todos le decían al rey, anda, ve que vas a ganar la batalla. Pero Micaías no creía así. Y Dios le dijo, ustedes están confundidos porque han sido infectados de un espíritu de mentira. Satanás es muy astuto. Él sabe cómo barajear la palabra de Dios para que se nos vuelva contraria. Y a veces, hermano, nosotros fallamos en sí. Miren, conocí a una persona que decía, bueno, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser mansos, pero no tontos. ¿Dónde dice la Biblia que no tenemos que ser tontos? Si solamente con decir manso me está involucrando como un tonto. Entonces va en contrariedad de lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, tengamos en cuenta a quién obedecemos, a Dios. Tengamos en cuenta reverenciar. Jesucristo es nuestro modelo. Reverencia, temor de Dios. Tengamos en cuenta el entusiasmo que se merece. Pero tengamos en cuenta también que cada uno de nosotros necesita alimentarse. Si usted no se alimenta de la palabra de Dios, es dudoso de que sea un creyente. Porque una persona física, para poder sobrevivir, para poder crecer, ¿qué necesita? Alimentarse. Entonces, hermano, nutrirse. Y este es el versículo, bueno, el entusiasmo en el versículo 15 ya lo leímos, ¿no? Versículo 16, terminamos con este versículo. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Una dieta balanceada, dicen los doctores, que debemos tener por tantas enfermedades que hay. Y nosotros nos pasamos buscando recetas y recibiendo de acá orientación, que sí, que toma esto, come aquello. ¿Ustedes no creen que en la Biblia también necesitamos un alimento balanceado? Sin la Biblia no crece el creyente. La naturaleza del ser humano está caída, dice Génesis, en el diluvio, hermanos. Ahora, este aguacero que me acordó del diluvio. Pero ¿qué hizo Dios después del diluvio? ¿Qué dejó como señal para no volver a destruir el mundo con agua? El arco iris. El arco iris. A veces hay todo oscurito y de repente entra un rayo de luz en medio de las nubes llenas de agua y aparece un arco iris. Pero ¿será que Dios necesita recordarse que no va a destruir el mundo con agua? No.
Lo que Dios quiere acordarnos es que por causa del pecado, por la maldad del hombre, llegó el diluvio. Vamos a leer Génesis, capítulo 6, versículo 5. Nosotros somos propensos a la maldad, en la calle, manejando, en todos lados hay pensamientos de maldad en nosotros. ¿Cómo podemos sacar esos pensamientos de maldad de nosotros? En la palabra de Dios. Mire que aquí estaba buscando, dice la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanos, la palabra de Dios, aquí tengo 10, en una foto aquí, es eterna. La palabra de Dios es luz, Salmo 119, versículo 130, eterna, Isaías 48, es espada, Hebreos 4:12, que ya lo leímos, es fuego, Jeremías 23, 29, es verdad, Proverbios 35, sabiduría, Salmo 119, 130 también, enseñanza, 2 Timoteo 3, 16, 17, o 4, miel, Salmo 119, 103, alimento, 1 de Pedro 2, 3, lámpara. Así que, hermano, estamos en el mes de la Biblia. ¿Solamente en este mes necesitamos leer la Biblia? No. Todos los días. O usted come una vez a la semana, o una vez al mes. Todos los días. Entonces, yo les exhorto, hermano, ese es el propósito de este mensaje, que nos apeguemos a la Biblia para todo. Saúl. Vamos a terminar con estos dos ejemplos. Vamos a hacer este ejemplo de Saúl, el primer rey de Israel, y David, el segundo rey de Israel. David conforme al corazón de Dios. Vamos a buscar el primer libro de Crónicas y vamos a terminar con él. Primer libro de Crónicas, capítulo 10. Primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó. ¿Saben qué es prevaricar? Faltar a los deberes de su cargo. El que no hace lo que Dios dice, está pecando. Y el que hace lo que Dios no dice, está pecando. Prevaricar. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. ¿Contra qué? Está clarito ahí. Contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y esa fue mi pregunta cuando empezamos. ¿Cómo podemos guardar la palabra de Dios? Saúl no la guardó. Y porque consultó a una adivina, una orden que había dado Dios de no buscar a los adivinos, de no buscar a los agoreros, a los hechiceros, y no consultó a Jehová. Ahora, para nosotros en el día de hoy, ¿dónde consultamos a Jehová? En la Biblia. No consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Como le dijo Samuel a Saúl, tengo un rey mejor que tú. Vamos a buscar ahora de David. Primer libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. 13 y 14. 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho.
Al primer rey le decía a Samuel esto, no guardaste, ¿qué dice ahí? El mandamiento de Jehová, tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová mandó. El primer libro de Reyes está después del primero de Samuel, del segundo de Samuel. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Ahí Saúl, en este primero de Samuel 13, le estaba diciendo a Saúl, el primer rey, por qué Dios lo estaba quitando. Ahora vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 6. Versículo 6 de 3 dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en tu trono, como sucede en este día. En el capítulo 15 del primer libro de Reyes, versículo 5, dice la Biblia, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se apartó, se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y Hechos 13:22, ya en el Nuevo Testamento, hablándose de David, el ejemplo que nos deja David. Hechos 13, igual que primero de Reyes 13. Hechos 13, versículo 22, dice la Biblia, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a ¿qué? A mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Quién estaba hablando ahí? Dios. Se está citando ahí, aquí tengo la referencia a Samuel y a un salmo. Quien ha guardado todo lo que yo quiero. Dios, hermanos, les anima a ustedes. Yo lo puedo hablar con seguridad. Dios los está animando a que los busquen con devoción, con esmero, a través de su palabra. Dios les bendiga, hermano. Señor, gracias te damos en esta hora, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por haber designado el mes de la Biblia. Gracias también porque fue el primer libro que se imprimió, Señor, con caracteres en el mundo. Gracias por tu palabra, Señor. Es rica en sabiduría, es rica en alimento, es rica para nutrir nuestro espíritu, Señor, para que crezcamos en tu gracia y en tu conocimiento cada día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.